Hola, hoy vamos a meternos de lleno en unos documentos que, bueno, pueden parecer un poco secos al principio, pero que tienen mucha información. Son extractos del Diario Oficial de Chile del sábado 8 de noviembre de 2025. Son como una ventana directa, ¿no?, a cómo se mueve el Estado y también el sector privado. Exacto. Es mirar la trastienda, digamos. Nuestra idea hoy es sacarle el jugo a esto, ver lo más relevante. Vamos a tocar temas económicos, ojo, como reglas nuevas para el IVA digital, cambios en aduanas. También el mundo laboral con cosas de capacitación, transporte importante, la expansión de la red metropolitana en Santiago. Eso es interesante. Medio ambiente también, una protección súper larga para fauna marina y, bueno, concesiones de terrenos, avisos legales de empresas. ¿Le entramos al análisis? Preparado. Es que es fascinante, ¿sabes? Ver cómo todos estos papeles, tan distintos resoluciones, decretos, avisos, al final te pintan un cuadro. Un cuadro bien detallado del pulso del país. Administrativo, económico, social, todo. Es como una foto concentrada de lo que está pasando ahora mismo. Perfecto. Empecemos por el bolsillo entonces. Hacienda. El Servicio de Impuestos Internos, el SI, sacó dos resoluciones que parecen importantes. A ver. Una, la 151, es más bien interna, reorganiza algunos departamentos, nombres, funciones, pero la otra, la 145, esa sí que llama la atención, regula cómo las plataformas digitales de venta, las que están acá en Chile, tienen que declarar y pagar el IVA. Tema clave. Directo al comercio electrónico, ¿verdad? Totalmente. Esa regulación del IVA para plataformas digitales, que se basa en el artículo 3 bis de la ley de IVA, es un paso crucial. Lo que busca es formalizar la recaudación en un sector que no para de crecer, ¿viste? Y que a veces está medio en el aire, digamos. La idea es que estas plataformas funcionen como agentes retenedores. Ya. Claro, así simplifican el proceso para el fisco y, aseguran que se pague el impuesto. El otro cambio, la 151, es más de organización interna del SI, probablemente para ser más eficientes ellos. Entiendo. Siguiendo con lo económico, Aduanas también trae cosas nuevas. Hay dos resoluciones ahí, la 4405 y la 4210. Modifican partes del compendio de normas aduaneras. Afectan unos anexos específicos, uno general, el 5115, y otros que tocan directo a los agentes de aduana y a los transitarios, los forwarders. Suena súper técnico, pero ¿eso qué significa en la práctica? Significa que se ajustan las reglas del juego para los que mueven la carga, importaciones, exportaciones. Estas modificaciones, por lo general, buscan actualizar procedimientos o requisitos o controles. Pueden tener un impacto real en qué tan rápido se mueve todo, en los costos, en los tiempos de trámite. Depende del detalle, claro. A veces agilizan, otras veces refuerzan controles. Claro. Y otro dato económico que salió, el Banco Central publicó los valores diarios de la UF y el IVP para el mes que viene, digamos, del 10 de noviembre al 9 de diciembre. ¿Ya? ¿Y? Lo curioso es que la UF se queda pegada. Fija en 39,643,59 pesos, todo el mes. El IVP, en cambio, sube un poquito cada día, pero muy leve. Que la UF, la Unidad de Fomento, no se mueva, es bastante llamativo. Eso pega directo en la vida de la gente, ¿eh? Créditos hipotecarios, arriendos, planes de salud, un montón de contratos. Sí, claro. Esa estabilidad te sugiere que la inflación del último mes fue prácticamente cero. El IVP, es menos conocido, pero también es relevante para algunos instrumentos financieros. Y ese aumento tan leve también habla de expectativas de inflación muy, muy controladas. Ok, salgamos de la economía pura y dura. Pasemos al mundo laboral. Capacitación. Específicamente, el CENSE, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, parece que estuvo a full. Sí, vimos una verdadera avalancha, de verdad, de autorizaciones para nuevas OTEC, los organismos técnicos de capacitación. Mira. La lista es enorme, súper variada. Desde una universidad, la Gabriela Mistral, hasta un montón de empresas chicas, SPA, limitadas, súper especializadas. OTEC ANS Capacitaciones, Capacitación Técnica en Salud, Instituto de Seguridad Estratégica. Muchísimas. Salieron en resoluciones de julio, de octubre. Claramente hay un boom ahí. Ese volumen de nuevas OTEC es una señal fuerte, Sugiere que el sector de la capacitación está muy dinámico. Puede ser por varias cosas.
¿Cómo qué, por ejemplo? No sé, quizá nuevas demandas del mercado laboral. Sectores nuevos que necesitan gente con habilidades muy específicas. O también puede ser el efecto de políticas del gobierno, que incentivan la formación para encontrar pega o para reconvertirse. Es un indicador de cómo el sistema intenta adaptarse, digamos. Pero ojo, que no todo es crear nuevas. También está la otra cara de la moneda. El CENSE también le bajó el pulgar a varias OTEC. Declaró el cese de su inscripción. Ajá. ¿Por qué? Por incumplir un artículo de la ley, el 21 número 3 de la Ley 19.518. Parece que son requisitos básicos para funcionar. Entre las que salieron están el Instituto Profesional Los Lagos S.A., Centro de Capacitación Superatec S.P.A. y varias otras. Correcto. Y eso es importante. Subraya que el CENSE no solo autoriza, sino que fiscaliza. Tienen que asegurarse de que las OTEC cumplan las reglas. Claro. Como tener la personalidad jurídica al día, no tener deudas previsionales, cumplir con impuestos. Eso suele cubrir ese artículo. Sacar a las que no cumplen es fundamental para garantizar que la capacitación sea de calidad. Y bueno, para proteger la plata pública, si es que la usan. Muestra que hay supervisión, que no es llegar y operar. De acuerdo. Cambiemos de rubro. Vamos a transporte, telecomunicaciones e infraestructura. Acá hay una noticia que seguro va a poner contenta a mucha gente en Santiago. A ver. Se extiende el radio urbano de la Red Metropolitana de Movilidad, el Sistema Integrado de Transporte, el RED. Ah, bueno. La resolución 4927 cambia una anterior y ahora va a incluir sectores de comunas como Pirque, Buin y Colina. Se suman a Padre Hurtado y Lampa que ya se habían incorporado antes. El sistema RED sigue creciendo hacia afuera. ¿Qué tan importante es esto? Es muy importante. Llevar el sistema integrado, con tarifa única, con los transbordos, a comunas más periféricas, eso tiene un impacto social enorme. Me imagino. Mejora la conectividad, claro, pero también baja los costos y los tiempos de viaje para miles de personas. Fomenta una mayor equidad territorial. Es que la ciudad crece, ¿viste? Y el transporte tiene que ir acompañando ese crecimiento. Piensa en alguien de Buin, que ahora se conecta directo a la red. Es un cambio grande. Totalmente. En telecomunicaciones hay noticias de radios FM. Se renovaron concesiones por harto tiempo, 25 años. Ah, mira. Una es para la 98.5 MHz en Limache, la otra para la 92.1 MHz en Punta Arenas. Los decretos vienen con todos los detalles técnicos, potencia, ubicación. Renovaciones por 25 años dan estabilidad, ¿no?, al sector de radio, que sigue siendo súper importante, sobre todo a nivel local. Y los detalles técnicos sí son cruciales. Potencia, dónde está la antena, cómo irradia. Todo eso es para que la radio funcione bien, sin molestar a otras y cubra la zona que tiene que cubrir. Es interesante lo del Limache también, que mencionan que se deja sin efecto un decreto anterior que no se tramitó. ¿Por qué? Muestra que estos procesos administrativos tienen que ser prolijos, que a veces hay que corregir o empezar de nuevo para que todo quede bien hecho. Ah, claro. Y también hay ajustes en infraestructura física de telecomunicaciones, o sea, en las torres de antenas. Se corrigieron datos como el nombre de la empresa, la dirección o las coordenadas geográficas. Sí. De torres de empresas como Phoenix Tower International en Lonquimay y de Sites Chile en La Serena y Santa Cruz. Puede sonar a detalle menor, pero la precisión en esos datos es fundamental. La ubicación exacta de cada torre es vital para planificar cómo se despliegan las redes, cómo se usa el espectro de radio. ¿Ya veo? Y para asegurar la cobertura, sobre todo ahora con el 5G que necesita más antenas, más juntas, un error en las coordenadas te puede generar problemas técnicos o incluso líos administrativos. Tiene sentido. Y un apunte más local. De Futaleufú, allá en Los Lagos, se actualizó la dirección del Gabinete Psicotécnico Municipal, el lugar donde se sacan las licencias de conducir. Un trámite de rutina, sí, pero necesario para que la información oficial esté correcta y la gente sepa dónde ir. Simple, pero importante. Bueno, demos un giro ahora, hacia medio ambiente y recursos naturales, con un foco en pesca y acuicultura. Hay una medida de protección que de verdad destaca por el tiempo que dura. ¿Cuál? Se renueva por 30 años. La veda extractiva para una lista larguísima de mamíferos marinos, reptiles marinos y pingüinos en todas las aguas chilenas. ¿30 años? Sí. La lista incluye especies súper conocidas, emblemáticas, la ballena azul, el delfín sileno,
varias tortugas marinas como la laúd, que es gigante, y pingüinos como el de Humboldt y el de Magallanes. Es el decreto 20-250-024. Entra en vigencia el 11 de noviembre. 30 años es una señal potente, ¿no? Es una señal potentísima. Una veda tan larga, para tantas especies importantes, muchas vulnerables, indica una política de estado de conservación marina a muy, muy largo plazo, que va más allá de un gobierno. Claro. Protege a estos animales de que los capturen directamente, ya sea a propósito o por accidente en otras pescas. Es un compromiso súper significativo con la biodiversidad marina de Chile. Sin embargo, y aquí viene el contraste, también vimos lo contrario: suspensiones temporales de vedas biológicas. Que pasaron en octubre. Se levantó por unos días la veda del erizo en Tarapacá y Aysén, y también la del pulpo del sur en los lagos. ¿Cómo se entiende esto junto con la protección a 30 años? Parecen contradictorios a primera vista, pero operan a escalas diferentes, digamos. Las vedas biológicas, como la del erizo o el pulpo, normalmente protegen periodos específicos, como la reproducción, para asegurar que el recurso se mantenga año a año. Son más de manejo pesquero. Ajá. Las suspensiones temporales, como esas de octubre, se basan generalmente en informes técnicos, que dicen que en ese momento puntual la población del recurso aguanta una extracción limitada sin poner en riesgo su futuro. A veces también influyen factores sociales o económicos, ¿no? Darle una ventana de captura a comunidades que dependen de eso. Es un manejo más adaptativo, un equilibrio delicado entre conservar y usar el recurso. Entiendo. Siguiendo con recursos marinos, en Atacama se autorizó recolectar ciertas toneladas de güiro negro que llega varado a las playas, o sea, el que ya está muerto en la orilla. Se les exceptúa de la cuota anual de captura. Interesante. Y en la zona norte se aprobó un programa de investigación de 2 años para estudiar el descarte y la pesca incidental en la pesquería del Jurel. Ambos son ejemplos de una gestión pesquera que busca ser más inteligente, más sostenible. Aprovechar el güiro que ya está varado si se hace bien puede ser una forma de usar el recurso sin sacarlo vivo del mar. Claro. Y estudiar el descarte, lo que se pesca y se devuelve al mar, a menudo muerto, y la pesca incidental, lo que se captura sin querer, en la pesca del Jurel es clave para reducir el impacto ambiental de la actividad y hacerla más selectiva. También hubo movimientos administrativos en esto. Se anularon autorizaciones para planes de manejo de recursos bentónicos, mariscos, digamos, en los lagos y en Maule. Y por otro lado, se le aumentó la cuota de Jurel a una cooperativa de pescadores artesanales en Coquimbo, Cercopesca. Eso refleja la dinámica constante de la administración pesquera. Anular planes puede ser porque no se cumplieron o porque no se hicieron. Aumentar una cuota específica, como la del Jurel para esa cooperativa, se hace dentro de los límites que ya existen, y se consideran factores como el historial de pesca, la capacidad, a veces criterios sociales. Es un ajuste continuo. Perfecto. Pasemos ahora a otro bloque. Asuntos sociales, legales y territoriales. El Ministerio de los Bienes Nacionales estuvo bien activo entregando terrenos fiscales en concesión. Ya. Hay varias que son gratuitas. Para una sede social en la comuna de Camarones, al norte. Para un jardín infantil de la Junji en Buin. Para un sitio de memoria en Temuco. Para una agrupación de derechos humanos y para el Centro EduDown, que trabaja con síndrome de Down, también en Temuco. Harto foco social ahí. Sí. Y también una concesión onerosa, o sea, pagada, a una empresa, Star Parts, en Calama, para instalar una maestranza industrial. Van a pagar una renta anual de unas 205 UF. ¿Qué nos dice esta variedad de usos para los terrenos fiscales? Nos dice que los terrenos fiscales son una herramienta súper importante que tiene el Estado, para impulsar muchas cosas distintas. Las concesiones gratuitas apoyan directamente proyectos sociales, educativos, culturales, tanto de organismos públicos como de la sociedad civil. Y las onerosas, las pagadas, permiten que privados desarrollen actividades productivas en suelo fiscal. Eso genera ingresos para el Estado y fomenta la inversión. En ambos casos, la idea es darle un uso específico planificado a ese territorio que es de todos. Claro. En otro ámbito totalmente distinto, el religioso. Se publicaron extractos de constitución de 2 nuevas iglesias evangélicas. Ajá. Una se llama Ministerio Pentecostés, Soplo de Vida a las Naciones. La otra, Iglesia Metodista Pentecostal Global Hosana, Dios en las Alturas.
Los extractos mencionan que creen en la Trinidad y como parte de su doctrina fundacional se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo. Este es el procedimiento formal, ¿no? Para que las entidades religiosas obtengan personalidad jurídica de derecho público según la ley chilena. Esto les permite funcionar legalmente, tener patrimonio, firmar contratos, etc. Ya. Y la publicación de los extractos hace pública su existencia y sus principios básicos, tal como ellos mismos los definen en sus estatutos. La mención a su postura doctrinal sobre el matrimonio es parte de esa definición que queda registrada. Entendido. En el mundo judicial encontramos algunos trámites más bien procesales. Por ejemplo, se decretó el sobreseimiento temporal en 2 quiebras. Una de una empresa de componentes electrónicos y otra de una cooperativa militar. ¿Qué significa eso, sobreseimiento temporal? Y también está la tercera citación en un proceso de muerta presunta, de una persona que desapareció hace tiempo en Puente Alto. Ok, el sobreseimiento temporal en una quiebra usualmente significa que, por el momento, no se encontraron bienes suficientes del deudor para pagarles a los acreedores, pero el caso no se cierra del todo. Podría reabrirse si aparecen activos más adelante. Ah, ya. Y las citaciones por muerte presunta son pasos necesarios en un proceso largo y complejo para declarar legalmente fallecida a una persona desaparecida. Esto tiene consecuencias civiles, de herencia, etcétera, que son importantes. Entiendo. Y un tema de alta relevancia hoy, seguridad fronteriza. Se prorroga por 90 días más el decreto que permite a las Fuerzas Armadas colaborar en el resguardo de fronteras en el norte. Sí, eso sigue vigente. En Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Es el decreto 269. Renueva la medida y también los mandos militares que están a cargo de eso. Correcto. Esa medida, que se ampara en la Ley sobre Infraestructura Crítica y Resguardo de Fronteras, responde a que siguen los desafíos con los flujos migratorios irregulares y la seguridad en esas zonas. Claro. Las Fuerzas Armadas colaboran con Carabineros y la PDI, pero ojo, bajo reglas de uso de la fuerza bien específicas para esta tarea. Y es clave recordar algo. Como involucra a militares en tareas de orden público interno, aunque sea en fronteras, esta prórroga necesita la aprobación del Congreso. Y según dice el decreto, esa aprobación se obtuvo. Perfecto. Y para ir terminando, una mirada rápida al mundo corporativo y gremial. Salieron varias citaciones a juntas de accionistas. ¿De quiénes? Deportes Magallanes, SADP, la Sociedad Anónima Deportiva, para discutir una disminución de capital. Una SPA, Castillo y Guzmán, para revisar poderes y auditorías, y una corredora de bolsa, Echegaray S.A., que va a haber cambios de estatutos e incluso una posible liquidación. Decisiones importantes ahí. Sí. Y también una ONG que defiende derechos humanos en el entorno digital convocó a asamblea ordinaria. Estas citaciones son el corazón de cómo funcionan las empresas y organizaciones por dentro, ¿no? La gobernanza corporativa. Son los momentos formales donde los dueños o los miembros toman las decisiones clave sobre la plata, la gestión, si siguen o si cierran. Reflejan momentos cruciales. Y para cerrar, se constituyó una nueva asociación gremial en Taltal, con un nombre que es casi un programa de gobierno. Es larguísimo. A ver, ¿cómo es? Algo como Asociación Gremial Comunal, Pesca Artesanal y sus actividades conexas, ramos afines, turismo general, avistamiento, recolección de algas y recursos bentónicos, gastronomía, acuicultura, artesanía, changos camanchacos del borde costero, comuna de Taltal. ¡Uf! ¡Wow! Un nombre que no deja ninguna duda de a qué se dedican. Cubre todo el borde costero. Exacto. Busca agrupar y promover un montón de actividades económicas locales de Taltal. La creación de asociaciones gremiales así muestra cómo los sectores productivos, sobre todo los más locales o artesanales, se organizan para defender sus intereses, para buscar apoyos, para trabajar juntos. Es interesante esa visión tan amplia que tienen en Taltal, conectando pesca con turismo, cultura, gastronomía, todo junto. La verdad es que es impresionante. La cantidad de actividad, de decisiones, de temas distintos que se reflejan en un solo día del diario oficial. Hemos pasado por ajustes finos a la economía digital, al comercio exterior, la expansión del transporte en Santiago, una apuesta por cuidar el mar a larguísimo plazo y esa doble cara de la capacitación laboral. Mucho crecimiento, pero también
ojo con la fiscalización. Ciertamente. Cada una de estas publicaciones, por muy técnica o administrativa que parezca, es una pieza que ajusta el gran tablero de juego. El regulatorio, el económico, el social. Son las reglas y los movimientos que definen cómo operan las empresas, cómo nos relacionamos con el Estado, qué prioridades se están empujando. Después de revisar todo esto, a mí me queda una pregunta dando vueltas. No sé si a ti te pasa. A ver, ¿cuál? Que al mirar todo esto junto, no. Todas estas decisiones tan variadas, ¿qué tendencias podemos empezar a ver? ¿Qué se dibuja como prioridad? Es una buena reflexión. Podríamos pensar, por ejemplo, se perfila un esfuerzo constante por formalizar la economía digital y asegurar que paguen impuestos. Parece que sí. Se consolida una preocupación por el medio ambiente marino, pero con una visión de décadas, no solo del momento. Sí, lo de los 30 años es fuerte. Exacto. Vemos una adaptación continua y quizá ya más estructural a los desafíos migratorios en la frontera norte. La prórroga del decreto apunta a eso. Cierto. O estamos viendo quizás una redefinición, quizás sutil, del rol del Estado, en cómo gestiona su territorio con las concesiones, cómo fomenta ciertos sectores como la capacitación, o cómo provee servicios básicos como el transporte extendiéndolo. Son como hilos, ¿viste? Hilos que habrá que seguir tirando en las próximas publicaciones del Diario Oficial para ver hacia dónde van realmente. Es algo para seguir observando, sin duda.